Muy buenos días con todas y todos. Reciban un cordial saludo a nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, en especial de su directora general, la doctora Lorenza Sarria García, quien les da la más cálida bienvenida a esta nueva edición del ciclo de conferencias Martes de Justicia, espacio formativo que busca contribuir al fortalecimiento de la cultura jurídica ciudadana. La conferencia que presentaremos esta mañana titula Delitos económicos. ¿Qué son y por qué afectan a toda la sociedad? Esta conferencia tiene como objetivo explicar de manera clara qué se entiende por delitos económicos, cuáles son sus principales modalidades, cómo el lavado de activos, la evasión tributaria, la corrupción o el fraude financiero y cómo estos delitos cometidos por individuos o grandes estructuras organizadas afectan el bienestar colectivo. Asimismo, se reflexionará sobre los mecanismos de prevención, sanción y control y la necesidad de una ciudadanía informada y vigilante ante este tipo de criminalidad compleja y de alto poder destructivo. Para la presentación de este importante tema, contamos con la participación del doctor Diego Alarcón Donaire, especialista en justicia penal y derecho penal económico, abogado por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica y egresado de la maestría en ciencias penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con experiencia en el sector público y privado. Ha trabajado en la Fiscalía Anticorrupción, la Corte Superior Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario. Ha sido consultor en temas de justicia penal, reforma judicial y política criminal. Brinda asesoría en procesos penales complejos y consultoría en compliance y mejora del sistema de justicia. Se desempeña actualmente como director del área de litigio del estudio Carlo. Su amplia trayectoria académica y profesional, así como su compromiso con la formación jurídica, hacen de su presencia esta mañana un aporte fundamental en el presente espacio académico. Aprovecho para agradecer a cada uno y cada uno de ustedes por su participación activa y por contribuir con su interés y atención a que estas jornadas sean exitosas. Su presencia demuestra el compromiso con el aprendizaje y el deseo de conocer más sobre la temática que abordaremos. Le recordamos que para acceder a la certificación deberán permanecer conectados durante al menos el 90% del tiempo que dure esta sesión. Por último, precisar que la ponencia del doctor Alarcón tendrá una duración aproximada de 70 minutos y al finalizar abriremos un breve espacio para que ustedes puedan realizar preguntas o algunos comentarios. Los invitamos a aprovechar entonces esta oportunidad de aprendizaje, a participar activamente y a seguir construyendo juntos una ciudadanía con mayor conocimiento y conciencia jurídica. Estimado doctor, le cedo el uso de la palabra por 70 minutos. Bienvenido a los martes de justicia. Muy buenos días. Muchas gracias, Jimmy. En primer lugar, quisiera agradecer al Centro de Estudios por esta honorable invitación para poder conversar con la ciudadanía, que es un intercambio importante para poder justamente hacer llegar eh, lo que a veces se ve muy, ¿no? Desde técnicamente muy lejano, pero que es necesario para que toda la ciudadanía pueda tener conciencia exactamente de qué estamos tratando. Voy a compartir mi pantalla porque tengo una presentación, así que me dan un segundo, por favor, para poder realizar eso. Ya está. ¿Me pueden confirmar si se está apreciando la presentación, por favor, Jimmy? Así es, doctor Alarcón. Se ve perfecto. Perfecto. Entonces ya podemos iniciar.
Bueno, el tema que nos convoca el día de hoy, básicamente, es delitos económicos, qué son y por qué nos afectan como sociedad, ¿sí? Para poder desarrollar esta presentación, voy a dividir lo que enseguida diré en tres partes, ¿sí? Que creo que son fundamentales. En primer lugar, vamos a apreciar básicamente qué son o cuál es la definición de delitos económicos, ¿sí? Esto parece una cuestión más teórica, pero les digo que no va a ser tan densa, porque lo importante es que tengamos una conciencia aguda de qué realmente significan delitos económicos, para que no hayan confusiones o definiciones amplias que de repente no reflejen exactamente lo que significa este tipo de delitos, ¿no? Esa es la primera parte que vamos a abordar. Una segunda parte tiene que ver directamente con justamente esta segunda parte de la pregunta, que es ¿por qué nos afectan como sociedad? Y para ello, evidentemente, tenemos primero que establecer cuáles son los efectos de este tipo de criminalidad. Allí quiero detenerme particularmente en la idea, y vamos a ver luego cómo se desarrolla esta, más o menos amplia, yo creo que más bien sería una suerte de tópico erróneo, de que este tipo de delitos son crímenes sin víctimas. Es una idea muy asentada en el entendimiento de este tipo de delitos, sobre todo respecto de cómo lo percibe la sociedad. Los delitos económicos se entienden como delitos que no tendrían víctimas. No es, por ejemplo, un delito de homicidio en donde evidentemente hay un agraviado tangible que uno puede ver, sino que se cree normalmente y de forma errónea que estos delitos pues no tienen víctimas. Y finalmente vamos a ver, una vez establecidos, como les decía, de qué hablamos cuando hablamos de delitos económicos, cuáles son los efectos nocivos, los visibles, los no visibles, los culturales, los efectos culturales incluso de esto y sociales de estos delitos, de esta tipología de delitos. Vamos a ver luego cómo vamos en los efectos de este tipo de criminalidad en nuestro país. Es decir, vamos a establecer cómo estos delitos, que como bien adelantaba Jimmy también en la presentación, el lavado de dinero, el fraude, la corrupción, entre otros, se van, cómo están desenvolviéndose, cómo se están manifestando en nuestro país. Esa va a ser la tercera parte de la exposición. Confío que esta última parte va a dar pie también a una serie de preguntas, sobre todo de una parte que, aunque no está precisamente abordada en la presentación, creo que va a ser interesante que la podamos ver como pregunta, que tiene que ver con qué hacer, que es la gran pregunta que nos estamos viendo que normalmente queda en el tintero, ¿no? ¿Qué hacer respecto de esta criminalidad? Una primera cosa que quisiera establecer, y eso va a tener también que ver con esta primera parte de la exposición, es que este tipo de criminalidad no es un tipo de criminalidad que no sea terrenal. Se cree que muchas veces esto tiene que ver más con ciertas películas tipo Wall Street, ¿no? Eh, películas de una índole compleja, pero en realidad, y esto es lo que espero que podamos apreciar sobre todo en la última parte de la exposición, vamos a ver cómo ese caso, por ejemplo, de sicariato, ese caso de préstamo gota a gota, cómo esa manifestación o conflicto devenido de la minería ilegal y todas estas manifestaciones de criminalidad compleja e intensa que estamos viviendo el día de hoy como país, tienen que ver con esto. Cómo esta situación, vamos a ver, me gustaría luego compartirles también un video de una escena de una película para que ustedes vayan dando cuenta cómo decisiones de agentes que no conocemos, que no ubicamos, pero que son parte del sistema económico, terminan teniendo un impacto en la vida diaria de las personas. Entonces, como les decía y recapitulando, son tres partes de esta presentación.
La primera, y ya para arrancar, tiene que ver con la definición. Hay una sugerencia de un filósofo que yo siempre suelo citar, que se llama John Austin, el cual decía que una conciencia agudizada de las palabras que usamos para referirnos sobre ciertos fenómenos agudiza también la capacidad que tenemos de entender estos fenómenos, por decirlo de una manera. Es decir, mientras más aguda sea nuestra capacidad de entender de qué estamos hablando, vamos a tener también mayor capacidad de entender aquello que justamente estamos analizando. Y es en base a esta primera sugerencia que yo siempre parto teniendo en cuenta la definición que vamos a utilizar. Sobre todo porque delitos económicos o criminalidad económica es una terminología que está asociada a una serie de términos relativos o cercanos, como por ejemplo economía ilegal, ¿no? Economía informal, financial crimes o delitos financieros o criminalidad financiera también. Entonces es importante que podamos aislar el concepto para tener claro de qué estamos hablando cuando hablamos de delitos o criminalidad económica. Este término es un término relativamente moderno. Algunos autores en la literatura hablan de antecedentes a esta definición que voy a comentar en un momento de algunas instituciones europeas, pero sin duda alguna la definición que, digamos, apertura el gran debate sobre los delitos económicos y sobre la reflexión de los denominados delitos de cuello blanco es la definición de David Sutherland del año 49 con este libro muy importante, ¿no? De los delitos de cuello blanco, que ha tenido un impacto muy importante, incluso hasta a nivel de la cultura popular del mundo. Hay una película que seguramente muchos han visto, muy conocida, basada también en una novela que se llama American Psycho, ¿no? Esta película que interpretó magistralmente Christian Bale justamente parte como idea principal de la figura del delincuente de cuello blanco, que es el que refleja Sutherland en este libro, ¿no? En este libro tan conocido. La definición de Sutherland, como ustedes van a ver a continuación, tiene que ver básicamente con los tipos de persona que cometían ese delito. Es decir, eh, los agentes, cuáles eran sus características y que ello podría también decirnos algo del tipo de criminalidad que ejercían, ¿no? Sutherland definía los delitos económicos, o más estrictamente los crímenes de cuello blanco, como el crimen cometido por una persona respetable y de alto estatus social en el desarrollo de su ocupación. Sutherland tenía en la mente, pues, a estos agentes de bolsa de Wall Street, a estos empresarios, magnates, que básicamente cometían delitos que tendrían que ver con el sistema financiero, ¿no? Especulación, em, por poner otro ejemplo, insider trading, que es un tipo de delito que básicamente tiene que ver con el tráfico de información confidencial del sistema financiero para poder conseguir algún tipo de beneficio económico en la bolsa de valores. Em, de hecho, y recurriendo nuevamente al cine, que es un buen termómetro de la sociedad, vemos aquí a Gordon Gekko, ¿no? Gordon Gekko es el personaje principal de la película Wall Street, la primera parte, también hay una segunda parte más moderna que tiene que ver sobre la crisis del 2008, pero en esta película ustedes van a ver sobre todo un tipo de delito que es, como les decía, el tráfico de información privilegiada, y de hecho esa era digamos, la trama de esta película, ¿no? Un agente del sistema financiero, de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, de Nueva York en este caso, que traficaba con información de tal manera que generaba un beneficio indebido, ¿no? ¿De qué manera? Hacía que con la información que él obtenía de manera privilegiada pudiera esto generar que ciertas acciones tuvieran un mayor valor y de esta manera él conseguir un mayor beneficio económico. Em, y claro, como les decía,
la definición de Sutherland tiene justamente en la cabeza a este tipo de personajes, ¿no? Seres, digamos, que tenían la codicia principalmente como factor que guiaba sus conductas, personas sin escrúpulos y que de alguna manera tenían además un alto estatus social y que en virtud de ello cometían estos actos ilícitos con la finalidad de obtener beneficios económicos. De hecho, esta definición, que como les digo es de los años 50, ha impregnado básicamente mucha de la discusión que se ha realizado sobre los delitos económicos. Sí, uno lee, por ejemplo, libros tan importantes o trabajos como los, por ejemplo, los del profesor Tiedemann de Alemania, que también toman o recogen este concepto, ¿no? Se enfocan básicamente en el tipo de persona, como te digo, como les digo, agentes de bolsa, personajes de alto rango social, que además, como les decía, cometían estos delitos en el ejercicio de su profesión, es decir, como agentes de bolsa, ¿no? Como funcionarios del sistema financiero. Pero esta definición definitivamente ya no refleja el fenómeno de la criminalidad económica en los días que venimos viviendo. La criminalidad económica ya no se trata solamente de personas de, entre comillas, alto rango social, sino que tiene un impacto muy profundo y muy eh, relevante en la actualidad. De hecho, si lo queremos ver de otra manera, esta definición que les acaba de mencionar, que es la de Sutherland, que ponía su foco principalmente en en el agente, que en este caso el agente de bolsa, el personaje del sistema financiero, pasa ahora, en definiciones más modernas, a la actividad económica en sí. Porque ya no se va a pensar la definición de delito económico sobre la base del agente, es decir, sobre la persona que comete el delito, sino sobre el tipo de actividad y además la afectación que se realiza. Desde luego, cuando uno entiende que digamos, los delitos económicos fundamentalmente afectan el sistema económico, entonces la definición se vuelve un poco más abierta y en virtud justamente de esta definición más amplia, se comienzan a comprender otro tipo de delitos sustancialmente más graves, entre comillas, que por ejemplo aquellos delitos solamente relacionados con el sistema, con los delitos tradicionalmente relacionados con el sistema financiero, como que les decía, el uso de información privilegiada y etcétera. De hecho, Gordon Gekko, en la parte 2 de esta película, dice en un momento, cuando le está reclamando al esposo de su hija la razón por la cual ella no merecía una ayuda de él le dice, yo estuve tantos años en prisión por un crimen sin víctimas. Lo dice expresamente. Estuve buscando esa escena para poder compartirla, pero lamentablemente no la logré encontrar en fuente abierta. Pero lo que es interesante de esta frase de Gordon Gekko cuando menciona ello es que se tiene esta noción de que los delitos relacionados tradicionalmente con el sistema financiero, pues no tienen víctimas, son delitos de bagatela, delitos menores. Y en principio, obviamente, cuando uno compara, por ejemplo, un delito de especulación, digamos, de tráfico de información financiera, versus un delito, por ejemplo, de lavado de activos proveniente del narcotráfico, desde luego hay una diferencia en cuanto a sus efectos. Entonces, justamente, como les vuelvo a repetir, gracias a unas definiciones más amplias de la delincuencia económica, de la criminalidad económica, podemos comprender fenómenos más severos, más dañinos y que vamos a ver en un momento. Entonces, como les decía, una definición interesante que he recogido sobre el tema y más reciente es, por ejemplo, la que ofrecen Button, Hawk y Schaeffer el año 2022, en la cual dicen lo siguiente, ¿no? Delito económico es una tipología de delitos, esto es importante que lo tengamos en cuenta, no hay como tal un delito económico. Son una gama de delitos que, como se menciona a continuación, se caracterizan por tener una motivación financiera que puede ser perpetrada por empresas o individuos. Esta parte vamos a detenernos en un momento, que comúnmente incluye delitos vinculados con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, es decir, con el sistema económico. Vamos a desgrajar un poquito
esta definición que es muy interesante. Cuando hablamos de tipología, hablamos de una gama de delitos. Muchas veces incluso no corresponden al mismo tipo de bien jurídico o al mismo grupo de bien jurídico afectado. Para quienes no somos abogados, por ejemplo, cuando uno revisa el Código Penal va a encontrar tipos de delitos clasificados según el bien jurídico afectado. Por ejemplo, delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, ahí está el homicidio, etcétera. Delitos contra el ambiente o los recursos naturales, hay ciertos delitos, eh, y etcétera. Ahora, no van a encontrar ustedes estrictamente una parte que diga delitos económicos, hay sí delitos contra el sistema financiero, pero la categoría de delitos económicos es más amplia. Incluye, por ejemplo, como les decía, el lavado de dinero, eh, pero también incluye en algunas concepciones, también incluye los delitos contra el ambiente, incluye, por ejemplo, los delitos de corrupción, que es un delito contra la administración pública, de modo tal que es una tipología más amplia, ¿sí? Esa es una idea importante que hay que tener en cuenta. Perpetrados por empresas o individuos, aquí hay un factor bien interesante sobre el cual me quisiera detener unos minutos. Nosotros tradicionalmente consideramos en el derecho penal que quienes delinquen son las personas, es decir, las personas de carne y hueso, las personas que ulteriormente, si son declaradas culpables, van a la prisión a cumplir una pena que se ha establecido en un proceso penal, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo es esto de que las empresas también cometen delitos? Bueno, en otras tradiciones jurídicas, como por ejemplo, sobre todo la anglosajona, las personas jurídicas, es decir, en otras palabras, las empresas, las compañías, también pueden cometer delitos, ¿sí? Entonces, esto cambia radicalmente la concepción de cómo entendemos la criminalidad. Casos tan importantes como, por ejemplo, el caso Siemens, en donde esta empresa conocida eh, de múltiples giros económicos cometió una serie de actos de corrupción alrededor del mundo, o casos como otro muy conocido, el caso Knox, en el cual se imputó a Volkswagen la comisión de un delito contra el ambiente por una cierta configuración de sus autos que de manera fraudulenta adulteraban los test de emisiones de carbono. Aquí lo que vemos es una criminalidad de las propias empresas. Hay otros delitos incluso más graves, por ejemplo, bancos imputados por conspiración o facilitación del del delito de narcotráfico, delitos tan graves que vamos a ver luego algunos específicos, como el HCBC, ¿no? Que tuvo una investigación en Estados Unidos por presuntamente haber colaborado con el lavado de dinero del cartel de Sinaloa. Las empresas entonces también aparecen aquí como un actor que pueden cometer este tipo de criminalidad. Entonces, no solamente la gente individual, no solamente Gordon Gekko, sino también su empresa. La empresa también comete delitos y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y finalmente, el tema de que comúnmente incluyen delitos vinculados con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Hay una categoría bien interesante que se ha puesto de moda últimamente en nuestro país y de hecho se ha introducido ya al ordenamiento jurídico propiamente a través del artículo 317, que es el que regula la organización criminal, es el concepto de economía ilegal, ¿sí? Y eso es un tema bien interesante. Aquí me quisiera detener unos minutos. Normalmente, ustedes saben que nosotros tenemos un sistema económico por el cual fluyen los flujos ilícitos de dinero, es decir, las ganancias, las operaciones que comúnmente realizamos. Pero cuando uno analiza los conceptos de la sociología y de la criminología, entiende que debajo de ese sistema económico formal, debajo, enterrado, sumergido, y luego vamos a ver incluso cómo eh, ese sistema sumergido nos está, valga la redundancia, sumergiendo a nosotros, cuando veamos el caso peruano, ese sistema, sobre ese sistema formal o debajo de ese sistema formal existe un sistema ilegal, informal de manera general e ilegal propiamente, por el cual fluyen una serie de ganancias correspondientes a actividades derechamente ilegales o prohibidas. Pensemos, por ejemplo, en
el, en el caso del narcotráfico, ¿no? El narcotráfico básicamente parte de un tema muy sencillo, que es, hay un producto que ha sido declarado ilegal para su venta en determinadas cantidades, que es, por ejemplo, la cocaína, ¿no? Entonces, este bien, al estar proscrito, genera, sin embargo, como existe una demanda, porque existe gente adicta, entonces genera un mercado paralelo, un mercado negro. Y en ese mercado entonces se van generando dinámicas propias de la economía para poder, por ejemplo, producir, y lo vamos a ver también luego cuando veamos el caso también del narcotráfico en el Perú. Para producir determinada cantidad de cocaína hay que financiarla, hay que producirla, hay que transportarla, hay que ponerla en el lugar donde se va a vender y luego hay que ver de qué manera hacemos que los flujos de ese dinero se muevan. Eso es un sistema económico. Es ilegal, pero se sujeta también a las reglas de la economía. En términos generales, por ejemplo, también podemos hablar de demanda, de flujos, eh, de elasticidad, incluso, que es un concepto muy propio de la economía, aplicado a bienes que, como les decía, están legalmente proscritos en su venta, ¿sí? Eh, entonces, esto genera, como les decía, un sistema ilegal sumergido económico, por el cual, sin embargo, se generan grandes cantidades de dinero y que luego vamos a ver cómo estas terminan a través del delito de lavado de activos, tratándose de insertar, sin embargo, en el sistema formal, ¿sí? Otro caso, por ejemplo, muy parecido es el caso de la minería ilegal. Entonces, bajo esta concepción más amplia de la criminalidad económica, podemos ver que existe mayor capacidad de entender otros fenómenos. No solamente, como les decía, como veíamos hace un momento, el caso de los criminales de cuello blanco, de los agentes de bolsa de valores y de estas personas que trabajan en la banca, sino también otro tipo de criminalidad más terrenal, por decirlo de alguna manera, y que nosotros en nuestro país lo conocemos bastante bien, y que además es mucho más nociva en términos, digamos, muy perceptibles, ¿no? El repunte de la violencia que estamos viendo en el Perú, por ejemplo, es imposible de entender sin un análisis de delitos económicos y de economía ilegal. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué delitos estarían dentro de los delitos económicos si atendemos a esta definición más amplia que les acababa de mencionar? Que básicamente, como les decía, tiene que ver con la actividad más que todo, ¿no? No con el agente, sino con la actividad. Por ejemplo, no hay un consenso específico, pero por ejemplo, algunas definiciones de instituciones muy importantes, como la Europol, Deloitte, entre otras, van recogiendo algunos delitos específicos que estarían dentro de esta tipología, ¿no? Uno que es evidentemente que lo comparten todos es el fraude, que es justamente el tipo de delincuencia que hablábamos en el estilo de la definición de Sutherland, ¿no? El fraude corporativo, el fraude a las personas jurídicas, la corrupción privada, básicamente con todos este tipo de mecanismos, ¿no? Que tienen que ver con, eh, que tienen que ver con el sistema financiero y mecanismos fraudulentos para poder obtener algún beneficio. Otro concepto, otro tipo de delito que está correctamente y casi unánimemente compartido en este caso es la corrupción y el soborno. Aquí se están definiendo de manera distinta, pero digamos en términos más amplios, la corrupción también abarcaría el soborno, que es, como les digo, un tipo de criminalidad que afecta directamente al erario público. También está como un tercer delito que está concretamente, siempre aparece en las definiciones de delitos económicos, es el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Estas últimas dos manifestaciones de criminalidad, sobre todo, perdón, tomaron mucha importancia luego de el caso del 11 de septiembre. Es que es muy importante aquí tenemos también a entender esto, ¿no? Y nuevamente, como les decía, esto trae a colación cómo
estos delitos que a veces se veían en los tiempos de la definición de Sutherland, como cuestiones más que tenían que ver con Wall Street y con estos empresarios, se trasladan a eventos tan catastróficos como por ejemplo el 11 de septiembre. Porque sin todo el andamiaje necesario para financiar un ataque como ese no se hubiera podido producir, entonces no, este hecho que marcó la historia de la humanidad de una manera tan nítida no se habría producido. Por eso también el delito del financiamiento del terrorismo, su persecución, se empezó a potenciar a partir de esa fecha. Luego tenemos otro tipo de delitos que ya, sobre los cuales ya existe más debate en torno a si estarían comprendidos dentro de esta definición, como por ejemplo la cibercriminalidad, que se puede entender también como un delito, una tipología de delitos aparte, los delitos ambientales, que hay algunos que no los comparten dentro de los delitos económicos, y los delitos contra la salud, por ejemplo, y ahorita vamos a ver un caso de fraude contra el sistema sanitario, ¿no? Em, o los delitos contra la propiedad intelectual. Sobre este último delito contra la salud y la seguridad, yo me quería detener un momento porque el año pasado, para que se entienda justamente cómo esta definición más amplia puede abarcar otro tipo de manifestaciones, el año pasado salió un libro bien interesante que se llamaba Food Crimes, que tenía que ver con cómo las grandes empresas productoras de alimentos en muchos casos habían realizado mecanismos fraudulentos para producir mayores ganancias a costa de que los productos que vendían tuvieran un impacto negativo en la salud de las personas. Uno puede pensar, por ejemplo, que eso es una cuestión accidental, que no necesariamente todas las empresas se han puesto de acuerdo para producir eso, pero uno cuando hace el análisis, y este libro se encarga de eso, va viendo ciertos patrones, por ejemplo, el abuso de ciertos aceites, ¿no? De ciertos elementos, por ejemplo, de colorantes, que luego con el tiempo se han sabido que son derechamente cancerígenos. Entonces, el uso esquemático, sistematizado, ¿no? De este tipo eh, de alimentos podrían concebirse también como un tipo de criminalidad. Es un libro bien interesante que el año pasado salió y que, sobre el cual podemos luego dialogar algo. Entonces, hasta aquí, como hemos visto, entendemos la criminalidad económica en un sentido más amplio. Este término principia como una referencia a ciertos tipos de personas, ¿no? Tipo American Psycho, Gordon Gekko, estos eh, empresarios, ¿no? Malévolos que desde su cima en Wall Street hacían algunos tipos de delitos, em, pero que ahora con unas definiciones más amplias podemos ver ciertos ciertas manifestaciones de criminalidad más severas o derechamente más graves. ¿Por qué nos afectan a todos? ¿Cuáles son los efectos? Esta es la segunda parte de la exposición sobre la cual quisiera analizar ahora la dimensión de los efectos nocivos de este tipo de criminalidad, ¿sí? Para eso he tomado una frase que está en un libro de Ricardo Piglia, eh, Plata Quemada, una novela muy bonita que habla sobre un atraco a un banco. Y este libro tiene un inicio, una cita de una frase de Bertolt Brecht que es robar un banco en lugar de fundarlo. Esta frase me parece que cifra justamente el tema de por qué los efectos del delito, de los delitos económicos, es más grande de lo que se piensa. ¿Por qué, contrario a lo que Gordon Gekko decía en esta película, no es que no haya víctimas? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Porque como les decía, claro, en un caso de robo agravado hay una persona afectada, pero ¿qué es eso en comparación, por ejemplo, ¿no? Con el hecho de fraudulentamente infectar el sistema financiero con créditos basura, de tal manera que la banca en sí genera un nivel de deuda tal, ¿no? A costa de los ciudadanos, que en determinado momento genere una crisis de las dimensiones que se produjo en el 2008. Esa es, por ejemplo,
una manifestación de cómo estos delitos, el abuso del sistema financiero, la información privilegiada, que uno puede pensar que son delitos sin víctimas, que nadie sale afectado, cuando suceden, por ejemplo, episodios como el del 2008, terminan generando unos efectos devastadores para toda la sociedad. De hecho, yo les recomiendo nuevamente con el cine una película que se llama La Gran Apuesta, que explica, es una película documental básicamente, que explica cómo se produjo la crisis del 2008 y cómo empresarios animados por las ganancias y la codicia, empresarios de la banca, generaron ciertos tipos de hipotecas que claramente los ciudadanos no podían pagar, estimulando el crédito sin ningún tipo de garantía y de tal manera que se infectó totalmente el sistema crediticio de hipotecas en los Estados Unidos de créditos basura que nadie pagaba y de cómo otros empresarios, sabiendo eso, habiendo detectado eso, gente del sistema financiero apostó contra la paga de esos créditos. En otras palabras, cómo hubo gente que de la crisis sacó provecho. Hay una parte muy interesante, una escena de esta película en la cual el personaje interpretado por Brad Pitt critica a dos chicos que eran chicos de la bolsa que habían detectado también este problema y habían apostado contra el sistema financiero y que iban a ganar muchos millones luego de ello, que están festejando luego de que han obtenido muchas ganancias, y Brad Pitt los frena y le dice, son conscientes de lo que acaban de hacer, y luego les dice, mucha gente va a perder sus empleos, mucha gente va a perder su vivienda, esto no es algo como para bailar. Y como les vuelvo a repetir, ahí se cifra la clave, los efectos de este tipo de manifestación. Sus efectos son nocivos en varias dimensiones. Vamos a dividirlo de una manera un poco general entre efectos, por ejemplo, visibles o tangibles y efectos más simbólicos, como por ejemplo la anomia, ¿no? Que es una categoría que luego vamos a ver cuando hablemos de minería ilegal. Les cito también esta serie que está en Netflix, que es una serie muy interesante de casos específicos de delincuencia económica y particularmente les recomiendo un capítulo que tiene que ver con el Perú, justamente con la minería ilegal y el lavado de dinero que se va realizando de estas situaciones. Entonces, ¿cuáles son los efectos y por qué afectan tanto a la sociedad? Vayamos primero por los efectos tangibles. Eh, los, la delincuencia económica, si algo puede caracterizarla, es que es sumamente redituable, ¿no? La venta de droga, la venta de la corrupción, ¿no? El lavado de dinero, eh, ciertos mercados ilegales, son particularmente redituables. Nosotros como latinos sabemos, por ejemplo, que la cultura del narcotráfico que dañó tanto a Colombia y a México se apreciaba justamente del derroche económico, ¿no? Grandes cantidades de dinero, sumas increíblemente absurdas de dinero efectivo, ¿no? Hay una anécdota que cuentan de cómo Pablo Escobar tenía tanto dinero que los ratones se lo terminaban comiendo. Entonces, si algo podemos ver dentro de los efectos de los delitos económicos, es que son muy redituales y generan un término que se denomina flujos ilícitos de dinero, ¿sí? Estos flujos, eh, que se estiman en muchísimos millones de dólares, billones de dólares, em, como les decía, terminan, terminan luego infectando, por decirlo de alguna manera, el sistema económico formal, a tal punto que en algunos países ya resulta derechamente indistinguible. Yo recuerdo en una novela que se llamaba El Largo Adiós, donde un protagonista le dice a otro, básicamente eran policías, uno le dice al otro, yo me encargo de perseguir el dinero negro
y el otro le responde entonces cuál es el dinero blanco, porque ya llega a cierto punto a ser tan indistinguible en ciertos países, en ciertos contextos, por ejemplo, ciertos países del África, en donde el dinero negro ha infectado completo, por completo el sistema financiero. Entonces, ese es un efecto principal. La gran cantidad de dinero que se genera, como un efecto tangible, termina luego socavando elementos propios del sistema formal. Porque haciendo una reflexión más terrenal, digamos, entre nosotros, ¿para qué la gente comete un delito? ¿Para qué estos delincuentes que ahora extorsionan? ¿Para qué estas personas que se dedican a la minería ilegal? ¿Para qué delinquen? Fundamentalmente los anima una finalidad económica. Y cuando uno verifica, por ejemplo, los tipos de gastos que se realizan, es decir, uno va analizando el, el uso de este dinero. Evidentemente, mucho se destina para la trata de personas, para la compra de ciertos bienes de lujo, que de cierta manera van distorsionando el sistema económico. Em, Cuando uno hace un análisis, por ejemplo, de los efectos de lo que ha sido em, la minería ilegal, por ejemplo, en ciertas partes de Perú, particularmente en la selva, la minería aurífera, por ejemplo, con dragas, que han depredado el medio ambiente, han generado un gran fenómeno de abuso de trata de personas y finalmente ya como un efecto, luego vamos a ver esto no tangible, han generado también un cambio cultural muy fuerte, ¿no? Entonces, un primer efecto es la generación de grandes cantidades de dinero que luego van impactando el sistema económico formal y que lo distorsionan, ¿sí? Este es un gran primer efecto que además sedimenta esta idea que les digo de que no es que los delitos económicos no tengan víctimas. Un segundo y más serio nivel de efectos de este tipo de criminalidad es que eh, los, este tipo de criminalidad, en algunos casos, en ciertas manifestaciones, va generando incluso amenazas a la seguridad nacional de un país. Un caso paradigmático que podemos ver es, por ejemplo, los casos de narcotráfico y lavado de dinero alrededor del norte de México, en donde hay lugares particularmente casi zonas liberadas, porque en estas ya el Estado es muy difícil que pueda imponer el orden, que es un hecho por lo demás que nosotros los peruanos deberíamos ver con atención. Este es el reporte de amenazas del Banco Mundial, en donde ustedes pueden ver, por ejemplo, que la criminalidad y la y la actividad económica ilegal económica están dentro de las amenazas más serias, ¿no?, contra la seguridad de muchos estados. Em, los últimos reportes también de flujos de dinero del UNOC, por ejemplo, que es un organismo de las Organizaciones Unidas para la Persecución del Crimen Organizado, hablan, por ejemplo, que ya existen determinadas organizaciones criminales que utilizan, por ejemplo, el fraude cibernético para derechamente atacar estados, ¿no? Es decir, ya directamente ni siquiera se ataca a una cierta cantidad de población, sino que ya directamente se atacan a estados. Entonces, un segundo efecto es que van erosionando la seguridad nacional, sobre todo el lavado de dinero relativo a ciertas actividades económicas como la minería ilegal, el narcotráfico y la corrupción, que es luego un efecto no tangible que lo vamos a ver en un momento. Van erosionando la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de dinero que generan, primero también van derribando la institucionalidad en ciertos casos, porque para que se pueda desarrollar la operación, por ejemplo, de un flujo de narcotráfico, esto implica una serie de sobornos que tienen que realizarse. Entonces, este dinero también va atacando la institucionalidad del país. Pero ese va a ser un efecto no tangible que vamos a verlo luego. Entonces, grandes cantidades de dinero, debilitamiento de la seguridad nacional. Como les decía hace un momento, en nuestro país el repunte que tenemos de violencia no se podría entender sin un tipo de criminalidad hasta cierto punto también económica, que es las extorsiones. Bien, las extorsiones, si uno lo ve desde el punto de vista del análisis económico,
es una suerte de economía ilegal porque lo que se hace es, entre comillas, vender un servicio, que es una falsa seguridad. El extorsionador se agencia, ¿no? Una potestad que es privativa del Estado, que es la de brindar seguridad. Entonces, allí lo que se está vendiendo es un servicio, entre comillas, ilegal, que es, por ejemplo, cuando va el extorsionador y le dice a la orquesta de cumbia, oye, para que tú puedas trabajar y brindarte seguridad en este distrito, tú tienes que pagarme 50.000 soles al mes. En ese momento están pasando dos cosas, o hasta tres. Se está generando una gran cantidad de dinero que luego va a tener que ser lavada. Segundo lugar, se está erosionando la capacidad del Estado de poder imponer el orden. Y en tercer lugar, se está generando un orden paralelo de poder, que al final del día termina también erosionando la legitimidad del Estado, sin contar con los efectos indirectos de esa actividad, que es probablemente algunos actos de corrupción de malos operadores del sistema de justicia. En esta última tabla, que es un trabajo de Ruther y Truman del año 2004, acá podemos ver la escala, por ejemplo, de la severidad de ciertas actividades económicas, ¿no? Por ejemplo, los white collar crimes que mencionábamos, los delitos de cuello blanco, estos delitos de los grandes banqueros, aunque tienen una gran escala de acaecimiento y generan cierta cantidad de dinero, la severidad no es comparable, por ejemplo, a la severidad de la corrupción, por ejemplo, ¿no? Que aquí, como pueden ver, dice que es severa y que finalmente, y como ven aquí, cuando se dice most affected population, la población más afectada suele ser la de los países en desarrollo, países como el nuestro, que justamente terminan siendo limitadas en su desarrollo por los dineros que no van a la ejecución de políticas públicas, sino por el contrario al bolsillo de malos funcionarios públicos. Entonces, hay una severidad también muy importante. Que, aquí podríamos detenernos para hablar luego de efectos no tangibles o efectos no visibles. Hemos hablado de los efectos visibles, de las grandes cantidades de dinero que generan, de dinero sucio, de las amenazas a la seguridad que generan también, porque van empoderando a ciertas organizaciones criminales. El crimen organizado está estrechamente relacionado con la criminalidad económica, pero ahora algunos efectos no tangibles que son bien importantes. Un efecto primero institucional, que tiene que ver con la erosión del Estado, ¿no? La criminalidad económica, particularmente la corrupción y la criminalidad económica de ciertas economías específicas, como la minería ilegal y el narcotráfico, tiene una capacidad increíble de erosionar el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque, como les había mencionado hace un instante, para que este tipo de criminalidad funcione, entre comillas, para que este tipo de criminalidad se pueda verificar en la realidad, es ineludible que haya un gran nivel de corrupción dentro de esto, y a todo nivel. ¿Por qué razón? Porque para que, por ejemplo, un barco pueda ser preñado, entre comillas, de un cargamento de droga, es casi, casi un hecho de que han tenido que ser sobornados ciertas personas de aduanas, ¿no? Que es un caso muy, muy común. O, por ejemplo, para que haya cierto pase de mineral en cierto lugar del país, también es casi ineludible que haya habido compromiso de otros malos funcionarios para que dejen pasar este cargamento. Un momento, por favor. Ese es un efecto tangible que también ha sido estudiado. Hay muchas, y ahora vamos a ver también en el Perú cómo estos efectos se han manifestado. Y un efecto que no se suele mencionar mucho es el efecto cultural. Eh, los delitos económicos, particularmente los que tienen que ver con economías ilegales como la minería ilegal y el narcotráfico, generan un cierto estancamiento cultural, generan una cierta, también una cierta
un clima cultural nocivo, yo entiendo particularmente, esto puede ser polémico, que es nocivo para el Estado de Derecho. Un caso muy interesante, por ejemplo, que se dio hace poco tiempo. Ustedes saben que, por ejemplo, en México se ha descubierto, no hace mucho, una suerte de casi campos de concentración, donde los cárteles prácticamente ejecutaban personas a mansalva, ¿no? Esto produjo un revuelo enorme en México y en toda Latinoamérica, a tal punto que, por ejemplo, este cantante Peso Pluma, este cantante, fue vetado de dar un concierto en Chile porque la autoridad de esa comunidad, atendiendo a la situación que estaba sucediendo en México, consideraba inaceptable que una persona que cantaba estos corridos que en cierta manera glorificaban al, al narcotráfico, pudiera dar un concierto. Otros ejemplos de eso que tienen que ver con la denominada narcocultura pueden verificarse en Colombia, pueden verificarse también en el norte de México. Y como les digo, puede ser debatible, pero yo sí creo que este estancamiento cultural, el elogio de los criminales, termina generando un efecto nocivo para el Estado. No es casual, por ejemplo, no es casual esto, cuando yo trabajaba en el INPE lo veía mucho, que ciertos jefes de organizaciones criminales normalmente tengan alguna pintura o alguna referencia a este personaje que interpretó Al Pacino en esta película Cara Cortada, ¿no? ¿Por qué? Porque esta cultura que se va generando del crimen, en la medida en que es exaltada por ciertos personajes de la cultura, en la música, en el cine, etcétera, va generando un efecto bien curioso que es una suerte de normalización del delito y hasta de exaltación. Pero como les digo, normalmente no se suele estudiar demasiado esta situación. Eh, Esto debería ser, como les digo, un efecto más cultural y no tangible eh, respecto a este tipo de criminalidad. Entonces ya hemos visto que los efectos en muchos casos son devastadores, generan grandes cantidades de dinero que luego son utilizadas para afectar el sistema financiero, para afectar a las instituciones, generan también a nivel inseguridad, eh, amenazas de la seguridad nacional y en tercer lugar generan también una cierta de clima, ¿no? De criminalidad muy nocivo para la sociedad. Un caso que les puedo contar muy reciente y que lo estoy viendo directamente es el caso, por ejemplo, de Ica, ¿no? Que es el lugar de donde yo vengo. En Ica, el impacto de la minería ilegal es tal que yo creo que está generando una devastación social muy importante. Primero, el nivel de inseguridad que ha generado es total. Cada semana que yo iba a Ica he encontrado un caso más de muerte de alguna persona por sicariato relativo a la minería ilegal. El nivel de daño que está existiendo también a nivel de las instituciones en cuanto a corrupción también es muy palpable. Y como les digo, sin embargo, ciertas economías, ciertos giros económicos están repuntando, ¿no? Por ejemplo, Ica tiene grandes problemas de seguridad ahora, pero al mismo tiempo tiene una gran industria de lugares de discotecas y tal. Entonces, ahí se va viendo cómo este dinero negro va sumergiendo a las sociedades y que lo vamos a ver luego de una manera más detallada. Finalmente, y ya para terminar en esta última parte de la conferencia, que tiene que ver ya con cómo se va manifestando este tipo de criminalidad en nuestro país, que es un país, por lo demás, sumamente amenazado por las organizaciones criminales y la criminalidad económica en general. Partamos por un primer tipo de criminalidad económica que está afectando a nuestro país. En Ustedes saben que nosotros tenemos una tradición muy, entre comillas, y eh, lastimosamente rica en corrupción. Hay un libro muy interesante al respecto del profesor Quirós, Historia de la corrupción en el Perú, donde vamos viendo cómo nuestra república está sedimentada de corrupción. Pero los análisis ya más tangibles que ha venido, por ejemplo, realizando la Contraloría de la República, dan cuenta
de una cantidad enorme de dinero que se va perdiendo del erario público y que por consecuencia no se puede usar para los fines que realmente deberían tener. Dinero, por ejemplo, que se podría utilizar en colegios, en sistemas de agua potable, etcétera, terminan siendo desviados del erario para el beneficio de malos funcionarios. Desde el año 2019, la Contraloría General de la República está estimando aproximadamente cuánto cuesta la corrupción en nuestro país. Hay algunos debates en torno a la metodología, pero esta apuesta es muy interesante porque ya nos va dando una radiografía de la corrupción en nuestro país. Yo sé que muchas personas aquí, ciudadanos, son conscientes de que casi es una normalidad que se entienda que para realizar una pista, para realizar un puente, para realizar un asfaltado, lamentablemente hay lo que se denomina el diezmo. Y está tan naturalizado que incluso ya se considera incluso como parte propia de la actividad económica, ¿no? Este dinero evidentemente es dinero mal habido y que en las proyecciones de la Contraloría, por ejemplo, podemos ver que ha ido evolucionando, ¿no? El año 2019 la Contraloría estimó que se habían perdido casi el 3% del PBI en corrupción. Estamos hablando de 775 millones de soles. El año 2023, que es la última data que he podido recopilar, nos habla de un porcentaje de 1.010 millones de soles, un aumento en términos reales, ¿sí? Es 2,4% porque el PBI también ha crecido, pero en términos reales es un aumento de la cantidad de dinero que se pierde en corrupción. ¿Cómo afecta esto a los ciudadanos? Es evidente. eh, Hay menores capacidades de poder realizar las políticas públicas necesarias para el desarrollo del país. Ese es un efecto tangible de costo de oportunidad. La corrupción termina quitándonos la oportunidad de realizar ciertas actividades en pro del desarrollo del país. Y es aquí la Contraloría ha hecho un trabajo muy interesante de cuantificación de ese daño, ¿no? 1.010 millones de soles en 2023 que presuntamente habrían sido desviados eh, del erario público para la corrupción. Otros efectos nocivos de la criminalidad económica en nuestro país. Y aquí toca hablar del narcotráfico. Hay algunas personas teóricos que no, digamos, comprenden dentro de la delincuencia económica el narcotráfico, porque, bueno, estrictamente es otro tipo de delito, pero en la medida en que es un delito tradicional y casi simbióticamente necesario para el lavado de dinero, es difícil sacarlo del análisis. Esto es un reporte, es una lámina del World Drug Reports del año pasado, que emite la ONU, que mide básicamente, entre otras cosas, los flujos de cocaína y de diversas drogas que se están produciendo y cómo se van, digamos, cómo se va dando la dinámica de venta a nivel del mundo. Y un tema interesantísimo que salta a la vista, como cuando uno ve las rutas del tráfico de droga, por ejemplo, es, esto es a nivel aéreo, ¿ah? Estoy hablando de avionetas, etcétera. Miren el país que aparece casi como un hub logístico de la cocaína. Sí, nuestro país, cuando uno hace este análisis, hace prácticamente un rol de distribuidor, de productor fundamentalmente, y de distribuidor de la materia prima que al final del día termina generando esa, ese tipo de droga. Nosotros somos el principal productor de cocaína, de hoja de coca que destinada a la cocaína del mundo. Y esto nos pone en una situación muy riesgosa desde el punto de vista de la seguridad nacional y desde el punto de vista del desarrollo del país. Particularmente se lo digo ¿por qué? Porque, por ejemplo, ahora mismo venimos viendo el fenómeno tan actual de la minería ilegal. Pero cuando uno hace un análisis de la razón de ser de la minería ilegal, de su crecimiento, casi aparece como indisociable del crecimiento también del narcotráfico. Este capítulo que yo les he recomendado en la serie de Dirty Money habla justamente de cómo
el oro de la minería ilegal termina siendo un instrumento de lavado de dinero del narcotráfico. Y esa es una dinámica que está probada, ¿no? A nivel tanto de algunos casos judiciales como de la evidencia que ha recopilado la academia al respecto. Entonces tenemos, como les digo, una posición sumamente riesgosa en el mundo por ser los principales productores de hoja de coca destinada a la cocaína. Y que si uno hace el análisis, como les digo, del tráfico de esta, puede ver que el Perú es básicamente pues un hub logístico, por decirlo de alguna manera, de este estupefaciente. Un tercer punto, y ya para ir acabando, es la minería ilegal como generadora de flujos de dinero que terminan siendo lavados. Aquí, por ejemplo, estamos viendo este gráfico de un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera del país, donde se puede apreciar ciertas zonas, ¿no? Con una alta incidencia de dinero de minería ilegal que termina yendo a lavado de dinero, ¿no? Puno, Lima, Madre de Dios, Ica, como les digo, por ser una suerte de receptor logístico de la refinación de ciertos minerales, aparece también ahí indisociablemente, ¿no? Arequipa, Junín, Cusco, toda la zona donde se va desarrollando esta actividad. Patás, ¿no? Que en este caso, que es ya casi un caso de estudio a nivel de la criminología, de cómo una sociedad puede estar casi sumergida en una economía ilegal, ¿no? Entonces, el efecto, como veníamos hablando de hace un momento, de este tipo de actividad que genera flujos de dinero, grandes flujos de dinero, que terminan, por una parte, generando, afectando la seguridad nacional, en la medida en que con este dinero también se financia la violencia, y también desintegrando al Estado, porque como veremos, los casos de corrupción relacionados con la minería ilegal, sobre todo con los intentos de darle algunos beneficios, son también bastante recurrentes en el último tiempo. Finalmente, un tema que se está estudiando en los últimos tiempos, que tiene que ver cómo los servicios de financiamiento, los préstamos, terminan también siendo parte de este tipo de delitos y que una situación particularmente relevante en nuestro país es el tema de los préstamos extorsivos, ¿no? Los denominados gota a gota. Em, si uno analiza económicamente esto, evidentemente tiene que ver con una situación específica que tiene que ver con la tasa de interés de los préstamos, ¿no? Es un sector regulado, el sistema financiero, de tal manera que mucha gente termina siendo por descarte excluida del sistema o no tienen acceso a préstamos y si lo tienen son demasiado caros. Entonces, ahí hay una demanda que se genera para ciertos prestamistas, algunos de ellos legales, muchos de ellos ilegales, que terminan generando esta oferta de préstamos con primero usureros, porque tienen una cantidad de intereses sumamente altos, y lo más grave, que terminan generando violencia. También se ha podido ver el surgimiento de algunos fenómenos nuevos, por ejemplo, los fraudes a través de esquemas piramidales, ¿no? Esta gente que te dice invierte 100 soles y te voy a dar de rentabilidad 20% todos los años. Todas estas situaciones van aprovechándose de un contexto favorable para este, que es la falta de acceso a crédito en nuestro país y que finalmente termina siendo suplida por la criminalidad. Para recopilar lo que hemos dicho hasta el momento. Entonces, hemos visto a lo largo de esta exposición que la criminalidad económica nace fundamentalmente arraigada en ciertas nociones de ciertos contextos del sistema financiero, la bolsa de valores, y sobre todo referida a ciertos agentes, ¿no? Los criminales de cuello blanco, pero con el tiempo esta definición ha ido ampliándose para abarcar más sectores económicos, de tal manera que se pueda comprender fenómenos más nocivos como el lavado de dinero, la corrupción o ciertos delitos fuente del lavado de dinero como la minería ilegal y, y el narcotráfico.
hemos visto que este tipo de criminalidad genera efectos sumamente nocivos. Hemos visto que hay efectos tangibles o visibles y efectos no visibles. Los efectos visibles pueden ser la afectación del sistema financiero por las grandes cantidades de dinero que generan estas actividades criminales, la afectación a la seguridad, que parece un correlato de esta criminalidad, y efectos no tangibles como la desintegración institucional y la anomia cultural relacionada con la cultura de la criminalidad que se va exaltando con el tiempo, ¿no? Y finalmente estamos viendo que el país se encuentra en una situación bastante delicada justamente por la intensificación de este tipo de criminalidad. El nivel al que han llegado el narcotráfico, la minería ilegal, la corrupción en nuestro país, hace que la propia seguridad nacional se vea amenazada, a tal punto que el Estado no tenga ya de manera tan decidida el monopolio de la violencia y que por el contrario vayan apareciendo organizaciones criminales que pueden disputar el control de ciertos territorios, como venimos viendo en los últimos meses. Hasta aquí va a llegar mi exposición y como quería decirles y como les planteaba hace un momento, olvidémonos de la idea de que esta es una criminalidad sin víctimas. Al final del día, los, los agraviados terminamos siendo todos que somos parte de este sistema. Muchas gracias por la escucha. Muchísimas gracias, doctor Alarcón, nuevamente por su presentación. Gracias también a las personas que nos vienen acompañando, poco más de 1.400 personas en la sesión de esta mañana. En estos momentos, doctor, quisiera compartir alguna de las inquietudes o consultas que tiene el público que nos acompaña. Por ejemplo, estimado doctor, ¿existirá una simbiosis progresiva entre los delitos económicos cometidos por las élites y la cultura popular de alta informalidad en el Perú? Esa es una pregunta muy buena y da pie a comentarles un trabajo que vengo realizando ya hace algún tiempo, pero que espero terminar en los próximos meses. Una simbiosis entre la cultura popular y la criminalidad, la cultura popular informal y la criminalidad. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y de hecho me tomaría un poco de unos minutos para explicarles esto. El Perú actual nace de una suerte de afirmación de la informalidad como un valor. Si lo queremos ver de alguna manera, uno analiza, por ejemplo, los libros que fueron muy importantes en la década del 90, como El otro sendero de Hernando de Soto. En esos libros y la cultura que emerge, porque la cultura que estamos viviendo el día de hoy fue fundamentada en esos años, esta idea de que la informalidad es una suerte de virtud, de que el peruano no necesita el apoyo del Estado, que el peruano es una suerte de agente particularmente talentoso que incluso sin el apoyo del Estado puede salir adelante, ¿sí? Y claro, esa idea en principio es buena, ¿no? Y es verdad, muchas veces el Estado en el país no ha sido capaz de darnos las oportunidades necesarias, ¿no? Pero se ha exaltado tanto esta idea que cuando ha venido aparejada con otra, que es la idea del éxito amoral, ¿no? Que podemos ver en algunos casos muy particulares de ahora, y esta cultura de que es necesario ser exitoso a costa de cualquier cosa, donde la institucionalidad, las reglas, no son guías de conducta, sino corsé, como decía el profesor Jacobs, ¿no? Que en Latinoamérica muchas veces nosotros interpretamos las normas no como unas guías para comportarnos, sino como un corsé del que debemos escapar. Si uno va sumando esos dos fenómenos culturales, lo que tenemos es el fenómeno del empresario criminal, del empresario que emerge, que se considera también una persona que está surgiendo, pero que el giro que está realizando es derechamente criminal. Y esto, como les digo, cuando uno hace análisis cualitativo de ciertas personas, sobre todo el INPE, que tiene una gran capacidad de poder hacer esos análisis, de ciertas personas condenadas, cuando uno va evaluando sus trayectorias vitales, de ciertos personajes, por ejemplo, vinculados a la extorsión, ellos mismos se perciben como gente que ha progresado. Entonces, la cultura popular
que, como les digo, exalta lo informal, que rechaza muchas veces con razón la intervención del Estado y que al mismo tiempo no tiene un horizonte moral sedimentado y rígido, sino que por el contrario, el éxito se vende como una suerte de entelequia sobre la cual vale la pena dejarse la vida incluso. Cuando se juntan esos dos fenómenos, tenemos a este criminal, por ejemplo, el monstruo, ¿no? ¿No? Uno de sus audios que han aparecido en comentarios, en las noticias, dice, por ejemplo, hay que ser un tonto para trabajar. ¿Yo por qué voy a trabajar? El Estado no me da nada. Entonces ahí vamos viendo cómo esos fenómenos culturales impactan derechamente en la trayectoria vital de un criminal sumamente nocivo para la sociedad. Entonces, como les decía, esa radiografía, ese diagnóstico yo creo que es muy plausible y que da cuenta de algunas falencias sociales y culturales de nuestro país que venimos arrastrando y que finalmente nos están explotando en la cara en los últimos tiempos, ¿no? Muchas gracias, doctor, por resolver esta consulta. Otra de las preguntas que nos comparten es, doctor, ¿considera usted que están dadas las condiciones en el Perú de hoy, para que los delitos económicos se propalen en los distintos ámbitos de la sociedad? Están totalmente dadas, por decirlo de una manera corta. ¿Cuál es la? Esa es una gran pregunta que tiene que ver ya con las causas de la criminalidad económica, ¿no? Voy a separar la criminalidad económica tradicional que tiene que ver, como les digo, del sistema financiero, que esa en nuestro país es menor, para más bien enfocarme en las que yo considero más nocivas, ¿no? Como la corrupción y el lavado de dinero. Estas dos están todas las condiciones dadas, yo diría, para que se propalen en nuestro país. En el ámbito de la corrupción hay un gran problema de integridad pública, de manejo de controles, y que lo hemos venido viendo. Yo creo que en cierta forma se ha mejorado en los últimos años a raíz de los últimos casos de corrupción que hemos visto, porque se ha entendido que es importante que contemos con un sistema de integridad pública en el Estado peruano, y en ese punto se viene avanzando, pero lamentablemente las taras que arrastramos son sumamente sustanciales. Entonces, yo no veo particularmente, por ejemplo, que haya disminuido el tema de la corrupción en la obra pública. Por el contrario, creo que se ha acentuado en los últimos años. Y en el caso del lavado de dinero, el problema es que tenemos dos actividades económicas que producen flujos ilícitos que están tan arraigadas en el país que es muy difícil deshacernos de ellas. Estoy hablando del narcotráfico, que es un problema ya histórico en nuestro país, podríamos decirle, y el tema de la minería ilegal. Ambas actividades económicas o ambas economías ilegales generan tal cantidad de ingresos, tal cantidad de dinero que definitivamente el producto de ello termina, como les digo, sumergiendo la economía formal, ¿no? Y ahí se va generando un fenómeno muy nuevo que es ya casi la mezcla, la hibridación de la economía legal con la economía informal. Ya a tal punto de que, por ejemplo, mecanismos de pago tan legales como, no sé, pues el YAP, el PLIN, terminan siendo usados para el cobro de extorsiones, ¿no? Entonces ahí vamos viendo cómo se va hibridizando, cómo se va mezclando la economía formal y la economía ilegal. Esa sería mi respuesta, Jimmy. Gracias, doctor. Nos preguntan también, doctor, en el gráfico se considera la corrupción en primer lugar y con el porcentaje superior al del narcotráfico. En este caso, para eliminar la corrupción, ¿qué medidas se deben tomar a nivel de Estado, en su opinión? Bueno, hay muchas medidas. Yo diría que, en primer lugar, también debemos ser realistas. O sea, la corrupción es un fenómeno que yo diría que es de imposible eliminación total. Siempre va a existir y ha existido siempre. De hecho, la noción de corrupción es tan antigua como los clásicos griegos, pero lo importante es manejarla y reducirla a niveles que no afecten el sistema en sí. Y creo que esa es una aspiración más terrenal. ¿Y qué se puede hacer allí? Hay muchas medidas que se pueden realizar. Lo primero, yo diría, es sistematizar las medidas, que es que contemos con un sistema de integridad pública. Nosotros tenemos
un gran problema, que es que tenemos algunas iniciativas, por ejemplo, en el OCE, unas, algunas iniciativas en gobiernos regionales, algunas iniciativas en sectores, pero que no responden a un sistema que realmente funcione. Tenemos sí una política nacional contra la corrupción, tenemos una Secretaría de Integridad Pública, pero yo veo que no están funcionando a nivel de sistema. Y ese es el problema, porque los esfuerzos no se están articulando de manera efectiva. Pasa lo mismo igual con el sistema de justicia penal, yo creo. O sea, hay muchas iniciativas dispares, pero que no responden a un horizonte común. Y en el caso de, de medidas concretas contra la corrupción, está el tema del reforzamiento de la Contraloría de la República, que de hecho viene pasando por un mal momento por temas presupuestales. Eh, Podría decir también que hay que redefinir ciertos deberes de los funcionarios públicos. Ahí habría que hacer algunas reformas constitucionales para aligerar las garantías, creo yo, de los funcionarios públicos, sobre todo los de alto nivel, en cuanto al secreto bancario, al secreto tributario. Y habría que también hacer un análisis muy exhaustivo y un rediseño del sistema de contratación pública. Tenemos una ley de contrataciones con el Estado nueva, pero es increíble cómo yo, digamos, desde que tengo uso de razón, he visto hasta 4 sistemas de inversión pública, con 4 sistemas distintos de contratación pública, y en todos siguen funcionando casi las mismas modalidades de corrupción que podíamos ver hace 10 o 15 años. Y eso es preocupante porque vamos viendo cómo la corrupción se adapta incluso a los cambios normativos. Allí hay una definición bien interesante que viene de la criminología que se llama impunidad por diseño, que tiene que ver cuando se diseña un sistema en donde la efectividad no es una preocupación. Y lamentablemente creo que el sistema de contratación pública actualmente no ha tomado la necesaria preocupación por medidas efectivas para evitar este tipo de criminalidad, ¿no? Muchas gracias, doctor Alarcón. Otra de las consultas que nos comparten es, doctor, ¿se puede considerar a las personas jurídicas, incluidos partidos políticos, como delincuentes de cuello blanco, considerando la función con la que cuentan estas organizaciones políticas? Es una buena pregunta, pero digamos, la noción de criminal de cuello blanco está principalmente referida a personas naturales, pero una pregunta que sí podría ser interesante analizar es si una persona jurídica, una empresa o o una, o un partido político pueden ser imputados penalmente. Y esa pregunta, mi respuesta es derechamente sí. De hecho, en el caso de de las personas jurídicas propiamente, eh, tenemos la ley 3424, que es una ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en delitos, y también tenemos una regulación que tiene que ver con los partidos políticos en cuanto a cuánto pueden responder. En nuestro país hubo una discusión hace algún tiempo de si digamos, los partidos políticos podían imputarse como organizaciones criminales. Esto ya se ha superado, pero yo todavía creo que la discusión está en poder hacer efectivo este procedimiento, que es, em, como les digo, yo creo que es posible. De hecho, el marco legal actual lo permite, la ley 3424 lo permite, pero lo que habría que hacer es analizar el espectro de delitos que esa regulación puede atacar. La ley 3424 está reservada para 4 o 5 delitos: lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, corrupción, contabilidad paralela y uno cohecho activo transnacional, unos cuantos delitos más. Pero, por ejemplo, no se ha discutido tampoco la posibilidad de que se comprenda otros delitos, como por ejemplo la minería ilegal, los delitos ambientales, ¿no? Que son delitos, o, o ciertos delitos, por ejemplo, como la corrupción privada y el financiamiento ilegal de partidos, que ya podrían derechamente entrar a vincular a ciertas agrupaciones políticas si es que se realizara esta modificación. En la fecha no se puede, únicamente por los delitos que he mencionado y que están actualmente recogidos en la ley 3424. Gracias, doctor. Una pregunta que es interesante también que nos comparten es, en cuanto a las responsabilidades, doctor,
¿Qué sucede cuando el funcionario comete un ilícito presionado por una amenaza latente contra su vida o la vida de sus familiares? Es decir, ¿cómo debería actuar un funcionario y o servidor público en estas circunstancias? Ahí hay dos preguntas. La primera es si esta persona es responsable penalmente. Si una persona ha actuado interpelado por una amenaza física tangible o una directamente violencia, puede eh, pedir, o sea, eso no constituiría delito porque se trata de una eximente de antijuricidad. Cuando uno obra interpelado por el miedo de una amenaza tangible, eso no es delito por el artículo 20 del Código Penal. Ahora, si es que el delito no se ha realizado, eh, o incluso si se hubiera realizado, yo creo que hay mecanismos de denuncia, dependiendo ciertas entidades, depende mucho de la entidad en la que esté este funcionario, ¿no? Pero muchas entidades tienen canales de denuncias anónimas. Entonces yo sugeriría que si se está sucediendo esta situación, se pueda poner una denuncia anónima en ese sentido, porque si hay una amenaza tangible, yo creo que esa es una medida. Otra posibilidad es presentar una denuncia ante el Ministerio Público, que tiene un programa de protección de víctimas y testigos. Entonces, allí se le podrían dar lo que se denomina medidas de protección, que entre ellas podría estar el anonimato, incluso el traslado de la persona a otro lugar para que, digamos, pueda contribuir. Pero, digamos, en principio no habría un delito como tal de esta persona porque está actuando bajo una amenaza tangible, pero que si ya está cometido, yo sugerí igual que se pueda denunciar bajo este esquema de protección, ¿no? De acuerdo, doctor. Gracias. Nos comparten también, doctor, ¿es cierto que existe una teoría del delito para delitos económicos? Esa es una pregunta bien interesante, que es un poco más dogmática, pero sí, existe una teoría del delito adecuada para los delitos económicos. Digamos, existe como tal, de hecho, una concepción del derecho penal económico, que tiene ciertos ajustes respecto de el derecho penal tradicional, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, ¿qué cosas varían allí? Por ejemplo, los temas de las modalidades de intervención delictiva, ¿no? Normalmente en la criminalidad tradicional, por decirlo de alguna manera, las figuras esenciales de la intervención delictiva son la autoría y la complicidad, pero cuando vemos delitos económicos se van viendo otro tipo de mecanismos de intervención, ¿no? Hay autoría mediata por aparatos organizados de poder. Podemos ver también la omisión impropia, que es un tipo de imputación que normalmente en los delitos económicos tiene mucha presencia. Es decir, ya no se imputa a una persona, un empresario, digamos, por un accionar comisivo, accionar, sino por un accionar omisivo. Es decir, la norma le pedía que pudiera evitar realizar cierta conducta y que finalmente no la realizó. Gracias, doctor. Y quiero compartirle la última consulta a manera de cierre ya de la parte en donde compartimos o socializamos las consultas del público. Doctor, ¿qué buenas prácticas internacionales podrían replicarse en el país para combatir los delitos económicos? Ya, esa es una muy buena pregunta también. Yo una primera respuesta que daría es que necesitamos un ente muy altamente especializado en esta y que, digamos, mezcle un poco las funciones de la policía y la fiscalía, ¿no? Nosotros tenemos una unidad de inteligencia financiera, pero yo diría que su rol o su giro en los últimos años ha sido más relacionado al sistema financiero, al cumplimiento normativo, y no a un trabajo de investigación propiamente dicho, ¿no? Ejemplos claros de experiencias internacionales que han funcionado son, por ejemplo, el potenciamiento de la SEC, que es la Exchange Commission de Estados Unidos, que tiene funcionarios muy altamente calificados y que persiguen delincuencia económica. De hecho, no hay que olvidar que el caso Odebrecht, digamos, surge en Estados Unidos.
porque su capacidad de investigar este tipo de criminalidad es muy potente, ¿no? En el Reino Unido también tenemos la oficina de Serious Crimes, que se llama, que también tiene personal altamente capacitado, gente especializada en cibercriminalidad, gente especializada en delitos financieros, gente, auditores. Entonces, estas sinergias que se van generando en esos grupos de trabajo altamente cualificados generan casos de trascendencia eh, que van marcando el derrotero del desarrollo de la criminal, del sistema de justicia general, digamos. Nosotros tenemos aquí fiscalías especializadas, pero yo diría que su nivel de especialización no es tan potente y eso es un gran problema, porque realmente ese tipo de criminalidad requiere de un nivel de preparación muy sofisticado, sobre todo su persecución concreta, ¿no? Para determinar dónde ha fluido el dinero, a dónde se encuentra, hay que saber más o menos cómo funciona el sistema financiero, saber cómo se mueven los paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Y eso requiere de personal altamente cualificado. Entonces, una primera medida que creo que práctica internacional que podría generarse es generar, como les decía, grupos de trabajo o derechamente una entidad de un alto nivel de especialización para la persecución exclusiva de este tipo de delitos, en donde además haya una sinergia fuerte de policía y fiscalía, porque es imprescindible que eso funcione de esa manera. Em, es una primera práctica internacional que yo podría decir. Otra práctica internacional que se me viene en la mente es el tema de del cumplimiento normativo, ¿no? Mucho, eso ya se está dando en cierta forma. Muchas instituciones de nuestro país, del Estado, están adoptando programas de cumplimiento normativo, que es básicamente el estándar en el estándar mundial, ¿no? De cómo debe proceder ciertas entidades, ¿no? Los programas de cumplimiento normativo, para explicarlo de una manera muy rápida, son sistemas que buscan prevenir el delito, particularmente la corrupción, el lavado de dinero, y que están implementando ciertas entidades del Estado para poder prevenir la corrupción. ¿De qué manera? Estableciendo códigos de conducta, políticas de ciertos comportamientos, canales de denuncias anónimos, verificación de documentación, entre otro tipo de medidas que conforman un sistema que busca prevenir el delito, ¿no? Entonces, esas dos experiencias internacionales yo creo que podrían tener un impacto interesante en cuanto a la reducción de la corrupción y de la criminalidad económica de manera sucedánea, ¿no? Gracias, doctor Alarcón. Reiterar el agradecimiento a nombre de la directora general de nuestro centro de estudios. Agradecer también a las personas que nos han acompañado en esta primera conferencia del día. Esperamos volver a tenerlo, doctor, quizás en otro momento también, para compartir nuevas experiencias con otros temas relacionados al derecho penal. Muchas gracias, doctor. De repente se quiere despedirse también. Sí, agradecer a las personas que han estado conectadas. Veo que ha sido mucha gente y eso me da gusto porque siempre es bueno que como ciudadanía prestemos atención a este tipo de situaciones. Recordemos que estamos próximos a una, a una elección y va a ser muy importante que cuando examinemos los programas de los candidatos tengamos algunas respuestas en torno a qué se va a hacer respecto a estos fenómenos de los que hemos hablado hace un momento y que representan serias amenazas para el país. Pero hasta el momento, como les digo, mi agradecimiento a todos los ciudadanos que han estado el día de hoy y gracias por su preocupación y por sus preguntas. Muchas gracias, doctor Alarcón. Bueno, al público informarles que en breves minutos contaremos con una nueva conferencia titulada La actividad criminal previa en el delito de lavado de activos y por la tarde, a partir de las 3, tendremos otra conferencia titulada Criminología juvenil, causas, mitos y prevención de la delincuencia en menores. Hasta esta parte hemos llegado. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Alarcón. Muchas gracias a todos y continúen teniendo una muy buena mañana. Permiso, muchas gracias, cuídense.